Septiembre, mes de la Sagrada Escritura. Te invitamos a poner la Sagrada Biblia, abierta, en el lugar más sagrado de tu casa. Te ayudaremos a orar con ella, enviándote diariamente algún texto bíblico comentado por el Padre Juan del Perpetuo Socorro. Se invita a las personas a poner en los comentarios sus peticiones personales. 14 de septiembre. Del Santo Evangelio según San Marcos 16, 15 a 20. Se apareció Jesús a los 11, y les dijo: Vayan por todo el mundo, y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojan demonios en mi nombre, hablan lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben el veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos, y confirmaba su predicción con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio de San Marcos 16, 15 a 20. A cargo del Padre Juan del Perpetuo Socorro. La perfecta comprensión de la fiesta de la Ascensión no se entendería si no se partiera desde la experiencia y el contacto con los dones preternaturales readquiridos por el resucitado, y determinados por el Creador para la especie humana, antes de haber sido creada, pero perdidos por causa del pecado original. Dichos dones fueron retomados por Cristo Jesús en el mismo instante de su resurrección. Dones de total sutileza, de infinito resplandor, de luminosidad más fuerte que el sol, de gloria eterna y de divina inmortalidad. Es sumergiéndonos en estas características de Cristo resucitado, que nuestras imperfecciones se transforman en virtudes readquiridas y nuestra muerte a lo sobrenatural, en nuevo renacimiento a la vida de la gracia divina. Son estos repetidos encuentros con Jesús resucitado, los que hacen de los apóstoles, hombres nuevos, capaces de dar la vida. Cristo resucitado hace de ellos hombres nuevos, personalidades capaces de repetir los mismos gestos de amor y de fe que vieron en su Maestro, antes de la dolorosa pasión. El contacto con Jesús resucitado prepara para Pentecostés, y transforma. Porque si antes del Viernes Santo en el Redentor era más visible su humanidad, ahora es más notoria su divinidad. Por eso las prioridades de los apóstoles en sus encuentros con el resucitado, se transforman en necesidad de adoración y de silencio contemplativo. Jesús resucitado transforma la manera de relacionarse de los unos con los otros, e incluso la relación que cada uno tiene con los que todavía no han recibido el don de la fe. Con su resurrección, Jesús recrea en el ser humano todo lo que la especie humana perdió cuando se precipitó en el pecado. Los dones y las características del resucitado transforman totalmente la vida, el corazón, la mente, los justos. Y hasta la manera de estar en esta tierra de la naciente comunidad. Así lo veíamos el primer día de la resurrección. Habían pasado apenas 3 días sin ver a su Maestro, pero es como si hubieran pasado años, pues el comportamiento de todos hacia su Maestro, ahora es totalmente distinto, y la razón de ese cambio es una sola. En Cristo ahora es más notoria y visible la divinidad que la humanidad, y estos dones divinos del resucitado, son tan poderosos, que transforman totalmente a todo aquel que entra en contacto con él.
De tal manera, que la vida de quien ha visto a Jesús resucitado, ya nunca más volverá a ser la de antes. Por eso vemos que si antes deseaban hablar cada vez que lo veían, ahora lo único que desean hacer es adorarlo de rodillas y en silencio. Si antes se sentían ilusionados por una fiesta que Lázaro o José de Arimatea habían organizado para Jesús, ahora en lo único que piensan es en cuándo será la siguiente aparición de Cristo, porque verlo a él resucitado es equivalente a estar en el cielo. Podemos resumir estos 40 días, diciendo que es un tiempo en que las apariciones del resucitado esclarecen en los apóstoles aquellos grandes misterios que durante toda su vida habían escuchado en la sinagoga, pero que jamás habían entendido. Son 40 días en que todas las expectativas de ver la obra de Jesús, como algo terreno, desaparecen. 40 días en que los apóstoles y discípulos absorben de Cristo todo el anhelo y el carisma por la salvación de las almas. Aquella primera Pascua fue el tiempo en que la Iglesia como realidad celestial y sobrenatural anclada en esta tierra, se hizo realidad. Cuando Cristo, pocos instantes antes de su ascensión, dijo a los apóstoles: «Vayan por todo el mundo y hagan lo que me han visto hacer durante estos 3 años», era porque ya los apóstoles y la primitiva comunidad creyente eran otro Cristo en este mundo, destinado a permanecer hasta aquel día, en que Dios tiene establecido, que la propagación de los hijos de Adán cese para siempre. Cada vez que contemplamos la consolidación de la Iglesia, en aquellos primeros días de su historia, no podemos no pensar en todo lo que María Santísima ha hecho durante estos, poco más de 42 años, con los hijos de la Iglesia, hasta tal punto que todos podemos decir, que gracias a ella, es que también durante este año 2024, la Iglesia sigue siendo la misma, una, santa, católica y apostólica, que nuestro Señor Jesucristo fundó. Aunque por la perfecta convivencia con sus clones, dentro y fuera, no todos los que parecen católicos de hueso colorado, sean parte fidedigna de esta Iglesia una, santa, católica y apostólica. Solamente sabemos que en estos últimos años, la Iglesia ha vivido los momentos más hermosos de su existencia, y lo seguirá viviendo, aunque dentro de poco, ni los mismos católicos de hueso colorado, sabrán con toda certeza, dónde exactamente estarán sus verdaderos hermanos en la fe, dado que los mayores protestantes y disidentes de la fe, estarán entre los que rezan el credo cada domingo, y comulgan de diario. Al igual que durante la pandemia y los tiempos del emperador Nerón, la Iglesia vivirá los tiempos más hermosos, fecundos y prósperos de toda su historia, pero no se sabrá de dónde realmente esté, porque sus miembros convivirán de maravilla con quienes viven su vida católica, como un sacrilegio o con quienes discretamente pertenezcan a la Iglesia humanitaria. Como bien lo ha estado diciendo María Santísima, desde hace más de 30 años, ya no serán tiempos adecuados para la conversión, porque el mundo estará dividido en 3 tipos de seres humanos, que para ese entonces convivirán perfectamente como si fueran hermanos, aunque en su realidad interior, serán antagonistas. 1. Los verdaderos hijos de la Iglesia, que serán testigos de estar viviendo los momentos más hermosos y prósperos de la Iglesia desde la era post-apostólica. 2. Los de la Iglesia del hombre al puesto de Dios. Compartirán todo con la verdadera Iglesia. Los lugares de culto, los seminarios, sus obispos que estarán unidos por las mismas conferencias episcopales, su sumisión al sucesor de Pedro, etc., etc. 3. Los creyentes paganos y profesantes de alguna religión, por tradiciones ancestrales. Su principal característica será la de nunca haber conocido el amor de Dios.
serán los más vulnerables. Ellos son la causa de las más grandes lágrimas y de los más fuertes dolores de parto, de la Madre de la Iglesia que, de entre ellos, tendrá abundantes pescas para los graneros eternos del cielo. También serán los más apetecidos por los poderes del mal, dado que de entre ellos tendrá sus más apetecidos logros. Tan apetecidos, que hasta descuidará a todos los que hoy en día contribuyeron, como dice María Santísima, para que tuviera más poder que nunca. Descuidará sus 99 demonios menores, por tratar de agarrar a esos pobres desdichados, que no son ni buenos ni malos. Viendo estas realidades, es como comprendemos el enfoque misionero de este día de la Ascensión del Señor.